Muy buenas noches. La crisis que sufre la justicia como consecuencia de los escándalos de corrupción que han estallado condujo al Procurador General de la Nación a proponer la posibilidad de un referéndum para reformar la justicia. Pero hoy se aclaró que esa sería una opción en la que podría pensarse después de buscar unas soluciones de carácter inmediato. El presidente del Consejo de Estado, el doctor Jorge Octavio Ramírez, le propuso al presidente de la República, antes de viajar a Nueva York, en donde se encuentra asistiendo a la Asamblea de Naciones Unidas, que se convocara una cumbre de poderes para estudiar todo este enredo en que se encuentran los cuerpos que tienen que ver con la justicia en Colombia. ¿Cómo es la propuesta, señor presidente del Consejo de Estado, doctor Ramírez? Muchas gracias, Yamid. La propuesta que le hicimos al señor presidente de la República busca que todos los poderes públicos, gobierno nacional, Congreso, partidos políticos, órganos de control, presidentes de las altas cortes, puedan reunirse y conversar sobre la crisis que vive actualmente la justicia y ver qué soluciones a corto, a mediano y a largo plazo pueden adoptarse para buscar superar precisamente la crisis que vive la justicia en aspectos que usted conoce suficientemente y que tuvieron su causa en los últimos sucesos ocurridos fundamentalmente en la Corte Suprema de Justicia. ¿El presidente qué actitud asumió frente a la propuesta? El presidente mostró disposición para la propuesta, es decir, le gustó la propuesta. Quedamos en conversar con el señor secretario general, el doctor Alfonso Prada. Hemos conversado también con el ministro de Justicia. Y la idea es que en el encuentro de la jurisdicción constitucional que se celebrará en Pasto, el 26 de septiembre, nos reunamos esos poderes públicos y podamos adelantar algunas conversaciones en relación con esos temas y en aquellos que son, digamos, de más urgencia. Mejor dicho, presidente de la República, presidente del Congreso, o presidentes de las dos cámaras y presidentes de las tres. Exacto, y órganos de control, procurador, contralor y fiscal general. Para estudiar una gran reforma. Para estudiar una gran reforma, por lo menos sentar las bases de lo que hay que hacer. ¿Cómo se adoptaría? Pues yo creo que hay aspectos que deben ser objeto de reforma constitucional, otros serán objeto de reforma legal y otros podrán adoptarse por vía de los reglamentos de las altas cortes. Hay que identificar todas digamos, los factores de riesgo y con fundamento en eso fijar un cronograma para poder adoptar o implementar las reformas que sean necesarias. Parecería, doctor Ramírez, que una de las cosas que está corrompiendo a algunos de los miembros de las altas cortes es la facultad que tienen para elegir funcionarios públicos de control. ¿No cree usted? Sí, y precisamente el Consejo de Estado desde el año 2015, en lo que llamamos la declaración de Paipa, hacía algunas recomendaciones en torno a la supresión de esas facultades electorales en las altas cortes. De ello deriva precisamente la supresión de la facultad de postulación o de conformación de ternas que tenían Consejo de Estado, Corte Suprema, tribunales superiores, tribunales administrativos, etcétera, para la designación de los contralores territoriales, el Contralor General de la República. Desafortunadamente no se avanzó más en ese tema, pero la idea nuestra es que se deben suprimir las potestades. No se avanzó por culpa de las Cortes. No, no fue propiamente por culpa de las Cortes. En ese punto solo el acto legislativo modificó esa potestad de postulación por parte de las Cortes y los jueces, pero no tocó los otros aspectos, a pesar de que habíamos hecho esas recomendaciones. Pero a ver, con todo respeto, doctor Ramírez, las Cortes nunca han visto con buenos ojos que les quiten la facultad de intervenir en la elección. Bueno, Yamil, yo tengo una percepción distinta, por lo menos mirar las cosas desde el punto de vista del Consejo de Estado. Nosotros desde el 2015 venimos discutiendo ese tema
Y si bien hay algunas voces, llamémoslo así, discordantes, la mayoría de los consejeros de Estado estamos de acuerdo en la supresión de esas facultades. Yo le acepto a usted, doctora Mírez, que el Consejo de Estado, pero en la Corte Suprema no. Pues yo le puedo decir que en las últimas conversaciones con el señor presidente de la Corte y en algunas declaraciones públicas, ellos no han manifestado oposición a la supresión de esas facultades electorales, ni la Corte Constitucional tampoco. Siempre han dicho que el hecho de que se le suprima esas facultades en nada afecta las actividades misionales de la Corte. Bueno. Yo creo que hoy en día me atrevería a decir que todas las Cortes estamos de acuerdo en que hay que entrar a tratar ese tema de las facultades de postulación por parte de las altas Cortes. Por supuesto que si usted lo dice, yo lo creo, pero lo que uno es que privadamente, secretamente en las Cortes hay cierta resistencia a despojarse de ese poder. Pero le cuento, Yamid, que el punto por lo menos está siendo objeto de discusión. En la Comisión Interinstitucional ampliada que se celebró hace aproximadamente 20 días, y digo ampliada porque se invitó al señor procurador, estuvieron los miembros de la Comisión Interinstitucional, que son los presidentes de las Cortes, el presidente del Consejo Superior, el fiscal general de la Nación y el representante de los empleados. Allí estuvimos discutiendo ese punto precisamente de la supresión de las facultades electorales y veo que hay buena disposición en la Comisión Interinstitucional para avanzar en ese tema. Usted puede tener la seguridad de que esa labor o esa competencia no es la de mayor agrado por parte de los magistrados de altas cortes. Pues ojalá sea así, porque eso ha provocado las dificultades, ¿no? Ha provocado dificultades, es cierto. Y en eso somos conscientes, sí. Casi todos. Ahora, ¿cuál es la posición del Consejo de Estado sobre el otro tema? Que como usted sabe, doctor Ramírez, la comisión de acusación de la Cámara, eso no funciona. Extraordinariamente operó con el caso del magistrado Pretel, pero de ahí para adelante, pues es un órgano inocuo. ¿Qué hacer? Yo también quiero decirle en ese punto, Yamid, que nosotros hemos hecho propuestas, también en esa declaración de Paipa del 2015, acudiendo a algunos modelos, digamos, de control de magistrados de altas cortes. El actual, la creación de un tribunal disciplinario, la creación de un tribunal mixto, en fin, varias propuestas, pero siempre todas orientadas a una cosa y creo que en eso coincidimos. Lo que debe es crearse un órgano eficiente y eficaz, o un modelo mejor, más que un órgano, un modelo eficaz de control de los magistrados de altas cortes, donde respetando el precedente de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional ese tribunal de aforados en la frustrada reforma de la justicia, que, repito, respetando ese precedente y las normas constitucionales pueda salir adelante. Lo que yo he dicho siempre es que tenemos que hacer un buen modelo y que no nos podemos someter a otro fracaso en ese aspecto. Y en ese fracaso juega mucho o debe respetarse mejor los precedentes que la Corte Constitucional ha hecho. Una de las propuestas, por ejemplo, que hemos discutido en el Consejo de Estado es que se cree que el modelo parta de la siguiente forma. En la sala penal, el juzgamiento penal de los magistrados de altas cortes, penal de la Corte, que la tiene actualmente, sí. En la comisión de acusaciones, el levantamiento del fuero, que solamente operaría para casos penales, y la creación de un tribunal disciplinario o ético ad hoc, que entre a juzgar las faltas disciplinarias y éticas con sanciones disciplinarias que pueden incluir hasta el retiro del cargo del magistrado de alta corte. Es el famoso tribunal de aforados. Ese podría ser un modelo semejante al del tribunal de aforados, con una diferencia en este caso concreto, que hablamos de un tribunal ad hoc, porque una de las críticas que se le ha hecho al tribunal de aforados es que crear un órgano permanente para juzgar 72 personas, que somos los magistrados de altas cortes, es demasiado costoso. Pero un tribunal ad hoc que para cada caso se conforme, para cada falta disciplinaria, superaría eso. Esa es una de las propuestas, entre otras, que hemos discutido en el Consejo. Y el asunto es que ¿quién lo integraría? Lo integrarían, pues en principio hemos pensado en magistrados de altas cortes. Estoy hablando de un magistrado de la Corte Constitucional, uno del Consejo de Estado, uno de la Corte Suprema, y hemos evaluado la posibilidad de que a ese tribunal ad hoc puedan
entrar a participar sectores de la ciudadanía, facultades de Derecho, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, etcétera, con la finalidad de conformar un órgano disciplinario que permita, esa es una de las alternativas, sí, entre otras. Ese tribunal ad hoc sustituiría al tribunal de aforados. Exactamente. Es decir, se dividirían las funciones del tribunal de aforados, de la comisión de acusaciones. Ese tribunal de aforados sería reemplazado por ese tribunal disciplinario y la comisión de acusaciones simplemente levantaría el fuero. No tendría que adelantar ninguna investigación. Eso requiere una reforma constitucional. Eso requiere una reforma constitucional. Que podría, si el gobierno acepta, entrar por fast track, ¿o no? Yo creo que en eso también hay que ser muy prudente, Yamid, porque yo no le veo conexidad a ese tribunal de aforados con las facultades del fast track. Entonces nos arriesgaríamos también a otro fracaso en ese punto. Entonces yo creo que hay que evitar es que eso fracase y discutir, entre otras fórmulas, esa que le acabo de mencionar, que es simplemente una fórmula que se ha discutido. También se ha hablado de integrarlos con magistrados o magistrados. Pero en fin, cualquier modelo que se adopte, en lo que sí puede estar usted seguro es que lo que buscamos es que sea eficaz y tome decisiones prontas. Pero cualquier modelo requiere una reforma constitucional. Para modificar las facultades de la Comisión de Acusaciones. Podrían existir otras alternativas que también hemos mirado, que es un tribunal de ética, también con facultades de sancionar, pero eso sí sería posible, a mi juicio, a través de un proyecto de ley. Son discusiones que hemos dado en esos puntos, porque es que creo que una de las zonas grises en esas facultades de la Comisión de Acusaciones es lo que tiene que ver con lo disciplinario. Lo disciplinario allí que supone una investigación disciplinaria, una averiguación, apertura de investigación disciplinaria, pliegos de cargos, etcétera, pues digamos que no es un papel muy propio de un órgano político como la Comisión de Acusaciones. Sí lo sería el levantamiento del fuero. Y creemos que en esa medida, ese modelo permitiría superar los posibles riesgos de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Ahora, doctor Ramírez, en su condición de presidente del Consejo de Estado, ¿qué fue lo que, en su opinión, como presidente de ese tribunal, produjo este escándalo en el que estamos metidos y estas irregularidades que se han descubierto y se están denunciando inmediatamente después de comercial? ¿Qué es lo que, en su opinión, provocó el caso Bustos, el caso Ricaurte, el caso Tarquino y el caso Malo? Usted me hace una pregunta muy difícil, pero quiero contarle que el Consejo de Estado, también desde el año 2016, a través de su Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, creada precisamente a raíz de la reunión de Paipa, y que se inscribió en el programa AGA, Alianza de Gobierno Abierto, viene estudiando todos estos temas. Viene estudiando temas que, digamos, podrían tener relación con la pregunta que usted me hace, como la selección de los magistrados, los periodos de los magistrados, las inhabilidades e incompatibilidades que deben tener los magistrados, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver con la conducta personal y ética de los magistrados de altas cortes. En eso venimos empeñados en el Consejo de Estado porque creemos que esos aspectos son necesarios para mitigar o hacer desaparecer los posibles riesgos que se presentan en relación con esos temas. Pero en realidad darle una respuesta muy concreta sobre el punto es muy difícil porque es la misma pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué se dio esa circunstancia? Pero entonces, mire, doctor Ramírez, eliminemos los nombres de los magistrados para que usted no tenga la dificultad de hacer comentarios sobre quienes son sus compañeros de magistratura. ¿Qué es lo que está pasando con las altas cortes del país? Pues yo creo que ahí hay aspectos que hay que identificar. El primero, los procesos de selección. Yo creo que en los procesos de selección tienen que afinarse los requisitos para poder garantizar que lleguen
digamos, las personas más honradas. Pero la selección la hace el Consejo Superior Sí, de la Judicatura. claro, que incluso eso fue parte de la reforma. Está mitad vivo y mitad muerto. Sí, no, y eso fue incluso parte de la reforma constitucional. Usted ve que en la reforma constitucional, parte de la reforma constitucional del año pasado, se habla de la necesidad de hacer convocatorias públicas para la selección de magistrados de altas cortes de acuerdo con un sistema de méritos, que no es semejante al del concurso. Yo creo que eso hay que desarrollarlo. Hay que desarrollar ese punto para garantizar precisamente a través de ese filtro que lleguen los mejores. Creo que hay aspectos que también tienen que ver con la falta de mecanismos de autorregulación por parte de las altas cortes. Esos problemas de falta de autorregulación se presentaron incluso cuando el problema del magistrado Pretel. Las cortes no tenían ningún mecanismo para, tratándose de conductas, digamos, indecorosas de sus miembros, ni la Corte Constitucional ni ninguna corte tiene facultades como para poder tomar una sanción, aunque fuere de tipo moral, frente a personas con propuestas indecorosas. Yo creo que eso obliga a que tiene que haber una regulación muy estricta y muy clara de los requisitos, las inhabilidades y las incompatibilidades, y darle transparencia a la gestión de las altas cortes. Usted sabe que una de las críticas que se hace a la rama es, por ejemplo, el clientelismo. Eso hay que solucionarlo. Creo que ese es uno de los puntos que podría haber generado problemas. El sistema de carrera. Clientelismo, sí, que lo origina la facultad electoral que tienen las cortes. Exactamente, el sistema de carrera, nombramientos en provisionalidad, en encargo. Bueno, un fin de factores que creo que han contribuido a que hayamos llegado a esa situación. Y que en la que, perdóneme, ya a mí me tengo que echar esta cuña, en la que venimos trabajando en el Consejo de Estado, no este año, sino desde el año pasado, en el marco de ese programa de Alianza de Gobierno Abierto, convocatorias públicas, publicación de hojas de vida, que se conozcan las observaciones de la ciudadanía, que revelen sus conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones, etcétera. Una serie de medidas, repito, que apuntan precisamente a garantizar la selección de los mejores y la continuidad de los mejores. A usted, como presidente del Consejo de Estado, ¿no le gusta la idea del referéndum como solución inmediata? Yo creo que lo más importante en este momento es definir qué tenemos que reformar. No, y una vez que definamos ese punto, entrar a ver cómo lo reformamos. Lo primero es quitarle a las Cortes la facultad. Creo que es el punto que hay que elijan candidatos a Contraloría, Fiscalía, etc. Segundo, mirar el modelo de control de los magistrados de altas cortes. El control disciplinario y el control penal. ¿Quién los controla? Hoy no los controla nadie. Hoy, digamos que no son muy claras. La comisión de acusaciones, esa es una de las críticas que se han hecho. Lo que pasa es que el problema de la comisión de acusaciones, Yamid, es que allá llega todo. Entonces tiene que haber también un órgano que filtre las quejas y las acusaciones que llegue allá. No puede ser lo mismo una falta leve, como por ejemplo la inconformidad de una de las partes con una sentencia que dictó el magistrado, que la compra de una sentencia. Entonces tiene que haber un organismo que filtre. Por también. Eso, digamos, facultades electorales de las Cortes. La decisión de que no participen en la elección de ningún funcionario público. ¿Qué más? ¿Qué otra reforma? Bueno, yo creo que hay otras reformas a corto plazo que estamos adelantando. Hay que darle transparencia a la gestión de las altas cortes a través de, que lo estamos haciendo, publicación de las actas de las sesiones. Nosotros, si usted revisa nuestra página web, encuentra que allí, que es una de las recomendaciones incluso que hacen algunas ONG, nosotros estamos publicando esas actas. Hemos publicado también actas en relación con decisiones jurisdiccionales. Pero con todo respeto, pedirle a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que revele las actas de las... no, en ese punto pues habrá que mirar con la Sala Penal, obviamente guardando la reserva del caso, en lo que sea público, pero si hay mecanismos, Yamid. Otra de las propuestas que hemos hecho nosotros... ¿A usted? A mí, la Comisión de Acusaciones. No, pero hay otras propuestas. Pero perdón, es que ese tema de quién controla, quién vigila a los magistrados de Colombia es otro tema. No, por eso hay que modificar el modelo.
Esa es reforma constitucional. Esa es reforma constitucional. Salvo que de pronto se contemplara lo que yo le comento del Tribunal Ético, que sería otra propuesta que se podía discutir. Esa sí podría ser, creo yo, de reforma legal. Tribunal Ético que tendría facultades de reformar reglamentos internos. No, que tendría la facultad, como el Tribunal de Ética Médica, por ejemplo, Yamid. El Tribunal de Ética Médica vigila la conducta de los médicos y puede imponerle sanciones a los médicos que violan esos códigos de ética de los médicos. Una figura semejante podría pensarse frente a los magistrados de las altas cortes como un mecanismo también de control y de autorregulación, con la posibilidad de imponer sanciones. Incluso algunos hablan y yo creo que podría hacerse de la pérdida de investidura en el cargo, del retiro del cargo, y creo que podría hacerse por vía legal. Algo semejante a la pérdida de investidura de los congresistas. Usted sabe que el juicio la naturaleza del juicio de los congresistas es de naturaleza sancionatoria, pero también de tipo ético. Y se pierde la investidura. Ellos pierden la investidura por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y otro tipo de causales. Algo semejante podría hacerse. Pero mire, doctor Ramírez, dése cuenta el caso del doctor Pretel. Ya hubo una decisión por darle al Congreso y todavía no ha fallado la Corte. Sí, no, otro problema que hay que afrontar, y en eso usted tiene razón, es, digamos, la lentitud en las decisiones de la justicia, que no es exclusivo digamos, de la sala penal. Ese problema lo hemos identificado, digamos, en nuestra jurisdicción en algunos casos, y también ahí hay que tomar medidas. Ese era otro de los aspectos que planteaba en su momento el señor ministro de Justicia, la necesidad de enfrentar, digamos, la ineficiencia o ineficacia o la congestión de las altas cortes. Me ha dicho, como gran conclusión, doctor Ramírez, usted no ve la necesidad de un referendo. Primero es conveniente ver qué es lo que hay que reformar y luego mirar cómo se reforma. Esa es mi opinión, sin que lo esté descartando, porque naturalmente eso habrá que mirarlo en su momento. Esa puede ser una fórmula. Puede ser una fórmula. Y la propuesta entonces concreta es la reunión del 26 de septiembre, cumbre de todos los poderes en Pasto, a propósito de la reunión de la Corte Constitucional. Así es. Para decidir qué reformar y después discutir cómo se reforma. Así es. Además de eso, pues le cuento que nosotros mañana en Sala Plena nos vamos a reunir con el ministro de Justicia. Para que él nos cuente cuáles son las propuestas del gobierno en ese campo. Él ha hablado de 3 propuestas: supresión de facultades electorales, Tribunal de Aforados y reforma del pensum de las facultades de derecho. Lo invitamos a la Sala Plena para que nos cuente esas propuestas del gobierno, poder debatirlas en Sala Plena y poder ir con alguna posición oficial a esa cumbre de poderes en nombre del Consejo de Estado. Aunque en principio ya las hemos discutido y hemos estado de acuerdo mayoritariamente en que eso hay que reformar. Para quitarle a las Cortes la función electoral se requiere una reforma constitucional. Sí, señor. Pero lo que hay que hacerla es hacerla y hacerla bien. ¿Sí? Yo creo que eso lo podemos hacer. Todas las reformas que se han intentado, todas han fracasado. Pero yo creo que eso se ha debido a algo, Yamid, que es también una idea que nosotros tenemos desde el año pasado y que se ha venido trabajando, que es la famosa misión justicia. Para nosotros, la causa de los fracasos de las reformas constitucionales es que no han participado en esas reformas todos los actores del sector justicia: jueces, abogados, académicos, políticos, etcétera, etcétera. La misión justicia que nosotros lanzamos el año pasado y que hemos venido trabajando apunta a eso precisamente, que haya un consenso previo a la reforma constitucional, de acuerdo con esas pautas de transparencia, ética, rendición de cuentas, etcétera. Digamos, si le preguntamos a nuestros televidentes si ustedes convienen o están de acuerdo con el señor presidente del Consejo de Estado, con que lo primero que hay que hacer dentro de la reforma que se está discutiendo es despojar, quitarle a las altas cortes la función que tienen de nombrar candidatos a los altos cargos de control que hay en el país. Me parece muy bien. Sí. ¿Usted qué opina? Sí. Yo creo que sí. ¿Y ustedes? El resultado del sondeo saldrá mañana en este programa. Doctor Ramírez, muchísimas gracias. Muchas gracias, Yamid. Ojalá logre una solución. Ojalá. Y a ustedes los invitamos ahora a continuar en el canal.